Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ahora tu título UES también es válido en Estados Unidos. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. El país está a punto de consolidar la lucha contra la impunidad o de abortarla. Todo lo que se ha avanzado por parte principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, puede quedar en nada, diluirse, detenerse, desvirtuarse o hasta en algún momento llegar hasta la Corte Nacional y mediante un recurso de revisión que quieren meter de contrabando ahora con las reformas a la ley orgánica reformatoria del COIP, echar abajo algo porque algún informe internacional de esos que hacen así nomás los de la ONU lo dice. Es un momento crucial entonces para hablar con la doctora Diana Salazar, 5 años de gestión, y tomaba en cuenta el otro día que si bien me dio la primera entrevista, esta ha sido de las últimas que ha concedido en la serie de conversaciones con la prensa, y debe ser, desde luego, en el salón de sesiones de la Fiscalía por una serie de limitaciones de seguridad. Pero no habrán limitaciones de contenido. En los próximos 60 minutos los invito a compartirla. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Mañana, jueves 15, la Asamblea tiene segundo debate sobre la ley reformatoria al COIP. Y respecto a eso, apenas pocas semanas atrás, la doctora Diana Salazar, quien supongo no se esperaba a la artera maniobra que se está preparando y ya vamos a examinar, se pronunciaba así sobre ese cuerpo legal. El Ecuador cuenta con un código orgánico integral penal moderno que incluye técnicas especiales de investigación. Lo que pasa es por la forma como se está administrando justicia. Y esto no tiene que ver con reformas, esto no tiene que ver con leyes, porque si tenemos un sistema judicial fuerte, pero los operadores de justicia, por ejemplo, a través del abuso de garantías benefician a los procesados, a los sentenciados, de nada nos sirve. Doctora Salazar, gracias por su tiempo y su predisposición. De ese fragmento yo entendí que las reformas no eran lo más urgente y si lo eran, de otro tipo. ¿Han acogido sus sugerencias respecto a eso? ¿Y qué opina de varios aspectos? Entre ellos, la Asamblea, cuando pidan que se levante la reserva, una investigación, usted tiene que mandar aquello. Y luego, en las causales para la revisión incluye una última, en la que si hay un informe de un organismo internacional sobre derechos humanos,
a favor de un enjuiciado, ese es motivo para que se ha echado abajo el juicio por el famoso recurso de revisión. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y la oportunidad de exponer al país algunos temas. Sí, estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia, esta vez desde el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque a través de esta concebida reforma al Código Orgánico Integral Penal se pretenden incorporar figuras nuevas, por ejemplo, quitando la titularidad de la acción penal. Me refiero a 4 puntos específicos que me parecen que son alarmantes y que el Ecuador no puede permitir. En primer lugar, lo que usted ya ha anticipado es esta incorporación de un nuevo elemento que podría ser válido para presentar el recurso de revisión. Me refiero a que cuando venga un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una relatoría, se puede pasar a este tema. Lo que pasa es que se estaría legislando a la carta, porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este recurso. Por eso creo que no debe pasar. ¿Cuál es la preocupación ahí si un informe no tiene ámbito jurisdiccional en el Ecuador? Sería distinto si fuera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Exactamente, porque los informes de las relatorías se las pueden conseguir de cualquier manera. De hecho, ya existen un par y que son totalmente sesgadas, realizadas por gente que tiene afinidad ideológica o política a cierto grupo que necesita tener estos informes. Entonces, estas relatorías se convertirían en una especie de ultrajuez, más allá de lo que ya las Cortes en lo nacional han dictado su sentencia. Si es que lo acoge la Corte Nacional. Si es que la acoge la Asamblea Nacional, porque formaría parte de uno de los posibles para presentar el recurso. ¿Y a la medida de quién es hecho eso? A la medida de aquellas personas que necesitan verse beneficiados por este recurso. ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Estaríamos frente a un caso de impunidad. Aquellos que ya han presentado casos de revisión y que no han conseguido obtener el resultado favorable para sus fines. Por ejemplo, Rafael Correa, y por eso impulsa esa reforma Fernando Cedeño en la Asamblea. Bueno, el país está consciente de quiénes están bogando por obtener un recurso de revisión. No es la fiscal quien tiene que dar los nombres y apellidos, pero sí debemos estar conscientes de que a eso nos vemos abocados. Lo propio con esa pretensión de incluir en que se levante la reserva de las investigaciones previas cuando se trate de peticiones realizadas por el Consejo de la Judicatura, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado. Estamos rompiendo con esta reserva. Le voy a poner un ejemplo. En el caso puntual, aquel caso denominado La Pampa, que tiene relación con la mafia albanesa. Hemos recibido cientos de pedidos desde la Asamblea Nacional para que demos información sobre los avances de esta investigación y la Fiscalía no lo ha dado. Cientos de pedidos. Cientos de pedidos, no solamente en este tema, sino sobre muchos casos. Okay. Y que no responden a temas realmente de fiscalización, sino que responden a intereses ya sea políticos. ¿Cuál es la justificación o la argumentación que dan? Que están en procesos de fiscalización. Nada más. ¿De fiscalización a usted? De fiscalización en general, por temas generales. Entonces. Perdón, pero aquí deme algún detalle más. Le voy a dar el detalle y le voy a ejemplificar. ¿Quieren saber cómo está procediendo la Fiscalía en esto para...? Quieren saber cómo está procediendo la Fiscalía en casos puntuales. Mafia albanesa. El día de mañana se aprueba esta reforma y simplemente cualquier asambleísta va a tener la oportunidad de conocer al detalle los avances de esta investigación. ¿Usted cree que en este caso, por ejemplo, España iba a hacer un operativo en conjunto cuando un asambleísta, y no es que estoy desconfiando del uso que van a dar a la información, pero la característica principal para luchar contra el crimen organizado es la reserva? Yo no le puedo anticipar al narcotraficante, al lavador de activos, que le vamos a allanar la noche anterior. Entonces, por más que han dicho en muchas ocasiones que la Fiscalía no hace nada, por Dios, yo no les puedo decir públicamente que estamos avanzando con este u otro caso.
Lo propio, otro ejemplo, el señor Javier Jordán, en el caso Metástasis, ha presentado un oficio indicando que la Fiscalía entregó por poco una certificación de buena conducta en su momento en su favor. ¿Por qué? Porque respondimos al pedido de un asambleísta en ese entonces, del ciudadano Ronnie Aliaga, que trabajan junto a la delincuencia, que responden a intereses particulares. Si yo le respondía al ciudadano Aliaga, mire, estamos investigando delincuencia organizada a su amigo Javier Jordán, ¿usted cree que iba a avanzar el caso Metástasis? Ese es el riesgo que pondrían las investigaciones, no solamente esta, sino varias. En el caso del contralor Celi, por ejemplo, siempre se reclamaba, la Fiscalía no hace nada, la Fiscalía no hace nada. Pero nosotros trabajábamos en silencio, porque eso es lo que hay que hacer. La confianza incluso de la cooperación internacional que hemos logrado durante esta administración es porque trabajamos de esa forma, con reserva. Esas reformas, propuestas de reforma, ¿fueron socializadas? Fueron socializadas un día antes al equipo jurídico. ¿Un día antes de que lo debata la comisión? Un día antes de que lo debata fue invitado el delegado de la Fiscalía. Lamentablemente no se acogieron las recomendaciones, como no se acogen la mayoría de casos. ¿Qué fueron cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que no debería pasar el tema de levantar la reserva de la información. Que ustedes ya lo advirtieron. Ya se lo advirtió. ¿Qué otro? Por ejemplo, que los casos que ahora pretenden que sean imprescriptibles no correspondan porque también es un tema inconstitucional. La Constitución establece específicamente qué delitos tienen que ser catalogados como imprescriptibles, porque además esto es simplemente populismo penal. Entre ellos el peculado. Entre ellos el peculado, el lavado de activos, sí, estamos de acuerdo. ¿Y cuáles más pero quieren incluir, por ejemplo? Pero no me sirve de nada si tengo imprescriptibilidad y no juzgamiento en ausencia, porque lo único que vamos a tener son prófugos de por vida, pero que nunca vamos a llegar a tener una sentencia. Entonces estamos frente a un populismo penal, porque le van a vender a la ciudadanía como que, miren, aquí tenemos, estos son los delitos que son imprescriptibles. Pero ya huyeron las personas. ¿El incremento de penas para ciertos delitos es también populismo penal? ¿No cree que en algunos casos ameritaba aquello? Yo creo que sí estamos frente a un populismo penal, porque no pasa por aumentar o endurecer las penas. Yo tengo Con claro. las que tenemos sería suficiente si tuviéramos un sistema de justicia cuando hay fuerte, acumulación de penas. Fuerte. Pero las echan abajo. Las echan abajo, y sobre todo con la presentación de estas garantías que además le permiten al sentenciado que cumpla la pena con arresto domiciliario o en el hospital. Es lo que tenemos, por ejemplo, en el último caso de lavado de activos, en el que el sentenciado a 13 años simplemente ahora está en una casa de salud. Así se cumplen las penas en el Ecuador. Pero no es porque estén más tiempo en la cárcel que se piden mayores penas para ciertos delitos execrables, sino porque estando más tiempo, los aíslan también por mayor cantidad de tiempo de no hacer daño. Hay delincuentes que son irrecuperables, irrehabilitables. Bueno, ustedes de otra época, pues tuve de profesores de Derecho Penal a Ricardo Vaca Andrade, a Ernesto Albán Gómez, a Jaime Flor Vázquez, y los tres coincidían en lo que usted dice: el incremento de penas no disuade al delincuente. Si no es para eso que se lo incrementa, es para tenerlo más tiempo guardado. Sí, pero cuando tengamos un sistema de rehabilitación serio, porque de lo contrario lo que estamos es fortaleciendo. No son susceptibles de rehabilitarse eso, que esté más tiempo allí sin violar, sin matar. Pero formando parte de las organizaciones ahora catalogadas como terroristas. Entonces, tenemos a los lobos con cuántas personas privadas de la libertad formando parte de sus filas, ordenando asesinatos desde los centros de privación de libertad. Entonces, ¿qué saco? Teniendo a un delincuente durante mucho tiempo causando mucho problema también, cometiendo delitos aún desde adentro del centro. O sea, más tiempo recluidos en el sistema actual solo tiene... Los sirve líderes, para más tiempo por antigüedad, deformándolos. Más líderes por antigüedad. Más tiempo en la universidad del delito. Ergo, primero reformemos el sistema y luego podríamos incrementar las penas. Así es. Tenemos un sistema fuerte que tenemos las herramientas. Y, por ejemplo, lo que no se ha tomado en cuenta y que nosotros hemos socializado en algunos casos, ¿por qué no reformamos la descripción, cómo está el delito de terrorismo? Por ejemplo, ahora que tenemos esta declaración de los grupos GDOs catalogados como terroristas, esto no le exime a la Fiscalía, por ejemplo, de presentar el mismo estándar de prueba para llegar a establecer que ellos
son terroristas. ¿Haciendo qué adecuaciones? Por ejemplo, la tipificación del delito terrorista. Flexibilizando, por ejemplo, el tipo penal, porque ahora tenemos un tipo penal de acto. Correcto. Y estaríamos utilizando un delito penal de autor. Entonces, eso no tiene nuestra legislación. Es una cosa que también pasa, pero no me quiero saltar de tema. Cuando hablemos de la ley de extinción de dominio, con las 3 excepciones que hicieron, las vi, luego le preguntaré el detalle, y en cada una de ellas dicen que tienen que darse en una situación beligerante. Por poco dicen que ellos tienen que estar haciendo eso en ese rato para que sean exceptuados. Pero... Y delincuencia organizada en flagrancia es muy difícil de llegar a establecer. Ok. Sigamos con lo de las reformas, que es el tema de momento, aunque no lo único importante. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en la reseña que hace el Universo, Asamblea acelera trámite de reformas que endurecen penas e incluyen sanciones, no se refieren para nada a estas fundamentales que estamos tratando. Es que estas son de carácter procesal. En cambio, estas son en el tema ya de redacción del tipo penal No como hablan tal. de eliminar la reserva, que les manden... No hablan de eliminar la reserva. Y otro tema también. No hablan del quinto requisito como causal de recurso de revisión. Y además también tratan de incorporar que transcurrido el tiempo que establece el Código Orgánico para la investigación, la persona investigada tiene la posibilidad de solicitar el archivo al juez, saltando la titularidad de acción de la Fiscalía. Carlos, mi periodo termina en abril del 2025. Esto no va a ser en mi beneficio, me refiero de esta administración, sino para él o la fiscal. ¿Qué me va a suceder? Va a tener un grave problema de administración de realizar las investigaciones. El día de mañana, todas aquellas investigaciones, por ejemplo, el caso de reconstrucción de Manabí, que nos ha tomado varios años por la complejidad del caso, las personas investigadas, involucradas en este tema, tenían ya la posibilidad de solicitar el archivo de la investigación y que quede en la impunidad. Lo que quieren es limpiar los antecedentes que tienen aquí de las causas, porque como no han logrado controlar a la fiscal, entonces pongamos una ley hecha a nuestra medida para nuestro beneficio. Eso es todo. Y sin embargo, aunque no la han logrado controlar hasta ahora, hay penalistas de gran prestigio que han dicho que se animarían a concursar para la fiscalía si los términos o los parámetros del concurso y su manejo son transparentes. María Paulina Araujo dice que le encantaría ser su sucesora. Y ojalá que venga la doctora Araujo, porque me parece que es una profesional proba, es una docente con experiencia y sobre todo que ha luchado o que por lo menos tiene la misma línea de lucha contra la corrupción y sobre todo contra la impunidad. Después de lo que quieren hacer, estoy seguro que profesionales de prestigio e independencia como ella lo pensarán. Y piensen ustedes ahora en esta reflexión que le hizo a propósito de esto que estamos viviendo, y a mí me parecía exagerada, la doctora Salazar a Fernando Henricón recién en una entrevista con él en CNN. Lamentablemente me atrevería a definir como un narcoestado, porque hemos visto cómo el narcotráfico ha permeado a varias instituciones. Hablar de un Estado fallido sería injusto con quienes nos levantamos y estamos comprometidos con un mejor país, porque hay que dejar sentado, no somos todos los fiscales, no son todos los jueces, no son todos los abogados, no son todos los defensores, no son todos los policías. El caso Metástasis, como le había referido anteriormente, es el inicio de la depuración. Tenemos una radiografía de cómo está la situación, pero es momento de que avancemos, que aunemos esfuerzos para que la justicia prevalezca y que sea un nuevo comienzo. Tenemos esa oportunidad porque no todo está perdido y yo creo que ese debería ser el mensaje central para toda la sociedad. Ok. ¿Sigue pensando igual? ¿No todo está perdido? No todo está perdido y creo que estamos a tiempo. Por eso estamos alertando. ¿A tiempo de hacer qué? A tiempo de depurar, de caminar a una verdadera depuración y de que la sociedad no se vea empañada por los nexos del narcotráfico. ¿Qué pasa si estas reformas pasan y va así el proyecto al Ejecutivo? Ya mi equipo está preparando. Si va al Ejecutivo, creo que desde la Secretaría Jurídica tendrán que hacer un análisis exhaustivo. Ojalá que tomen en cuenta nuestras recomendaciones y que vayan hacia un veto. Pero si pasa, el equipo también desde acá ya está trabajando para presentar una acción de inconstitucionalidad. Lo recomendable sería un veto total para no correr el riesgo. Es decir, las cosas dentro de lo que el
COI contemplan no están tan mal si el resto del sistema funciona, es lo que usted dijo en la otra intervención, ¿verdad? Así es. Ok, un detalle adicional a propósito de la depuración que asegura la doctora Salazar que se ha iniciado. Hay que aplicar el tratamiento, que es la depuración de los funcionarios, la depuración de las instituciones y caminar hacia una recuperación. ¿Con qué? Con una nueva evaluación, con funcionarios que estén a la altura de las circunstancias y que respondan única y exclusivamente a los intereses de la justicia y que no respondan ni se dejen utilizar, por ejemplo, por temas políticos o también, en este caso, por temas económicos, porque lamentablemente el crimen paga, pero también el crimen mata. Esa declaración se la hizo Andrea Bernal de NTN24 y esa frase la quisiera repetir. El crimen paga y algunos se deslumbran por eso, pero también el crimen mata. Estuve recién en Bogotá y me asombró conocer que la filosofía de los sicarios era: voy a vivir hasta los 35 años, pero voy a darme el gusto de hacer en ese tiempo lo que me dé la gana, no importa que termine muerto. Y eso es lo que la narcocultura en este país vende ahora, porque hay una narcocultura, no solo de telenovelas, la una cosa. Y decían esos sicarios: ¿por qué me interesa llegar a los 80 años viejo y pobre? ¿Cómo impulsar esa depuración en los 14 meses que le quedan? Mencionó usted el concurso de jueces. El concurso de fiscales, no sobre el concurso de jueces. Concurso de fiscales. Sin embargo... ¿No le interesa el concurso de jueces de la Corte Nacional? No le corresponde a la Fiscalía que le interese o no ese concurso. ¿Le va a interesar si están los que echaron abajo muchas de sus cosas? Sí, pero existe independencia de funciones, independencia de cada una de las instituciones. ¿Se acuerda lo que hizo Luis Rivera? ¿Y lo que demostró que hacía en el caso Metástasis Luis Rivera? Y también nosotros hemos actuado con base a los elementos que hemos encontrado. ¿Y no le interesa siempre cómo salga ese concurso, doctora? No me corresponde. No es que no me interesa. Lo que le he dicho es que no me corresponde interferir o intervenir de manera alguna en ningún concurso que no sea incluso de la Fiscalía. Pero con la salvedad, sentar parámetros allí o hacer recomendaciones al Consejo de la Judicatura? Pero con la salvedad, sí, de la Fiscalía. A eso iba, que el Consejo de la Judicatura que es quien tiene que dirigir estos procesos, no solamente de selección, sino también evaluación, sanción, que es muy importante. A diario nosotros presentamos denuncias contra los funcionarios que están realizando. Ustedes han perseguido fiscales corruptos, funcionarios corruptos, los han denunciado. Y nos tachan de hacer quedar mal a la institución. No hacemos quedar mal a la institución. Esos son los que la atacan porque dicen que usted no los protege. Que no los protejo. Y en algún momento dicen: ¿cuándo dejó de ser nuestro lugar seguro la Fiscalía? Dejó de ser su lugar seguro cuando no vamos a amparar a funcionarios corruptos, a funcionarios que trabajen para el crimen organizado. Para los demás, todo el apoyo de esta autoridad. ¿Pero eso no fue el caso de César Sánchez, era el apellido? ¿Arias? De César Suárez. Suárez, perdón. César Suárez tenía todo el apoyo de la máxima autoridad. Usted se refiere al tema de seguridad exclusivamente, que en primer lugar no le corresponde a la Fiscalía, y no es que me estoy apartando del tema. ¿La habían pedido para él? ¿La había pedido él? Él no había solicitado seguridad para él. Sin embargo, cada una de las unidades de policía que realizaban los trabajos, que realizaban los casos, le acompañaban a cada una de las audiencias. Ese día, él tuvo una reunión vía Zoom con los agentes de esa audiencia y él les indicó que iba a ser vía Zoom. Se desplazó sin avisar. Y se desplazó sin avisar, y por eso es que tomó por sorpresa a todos este desplazamiento. Hay otra cosa importante. Estuve viendo su informe a propósito de la entrevista en detalle. Como le dije, yo vi la primera parte, no todo. Muy largo. No, para nada. Extenso. Para nada. Hora y media la consumí sin pestañear. Será por la parte de comunicación, para nada. Y hay una parte, no sé si se acuerda de una palabra en que usted dice que han dirigido al Ministerio de Trabajo para conseguir un seguro de vida para los fiscales. Sí. Dice usted al final, hemos hecho una súplica. Sí. ¿Se acuerda? Dice súplica. Es que ¿Y qué pasa? ¿Que no agilitan el seguro para los fiscales? Ya tenemos el dictamen favorable. Ha sido trasladado al Ministerio de Finanzas porque necesitamos ¿de qué? Para asumir este seguro, que se pueda obtener este seguro en esta actividad de riesgo que nosotros realizamos. Son las recomendaciones de Contraloría que realizó en el 2016, desde el 2019, y no es ahora, no es por la coyuntura, desde el 2019 esta administración ha venido realizando gestiones, los temas no fueron atendidos en su momento, entonces no contamos con un seguro de vida. Ahora
También, dada la coyuntura, han aprobado en el Ministerio de Trabajo, también en el Ministerio de Finanzas, y estamos avanzando en ese proceso. Eso sí, estamos solicitando reformen los techos porque no quiero dar el monto porque es una vergüenza realmente. Ok. Fíjense ustedes la importancia de los múltiples temas que inevitablemente tratamos a propósito del tema central, que es la lucha contra la impunidad. Enseguida volvemos con más. Ahora tu título UES también es válido en Estados Unidos, y estos son los 4 beneficios que puedes obtener con él. 1. Admisión a instituciones educativas estadounidenses. 2. Ayuda en procesos migratorios como visas profesionales. 3. Más oportunidades de empleo. 4. Mayor facilidad en la postulación a instituciones oficiales. Recuerda que el proceso se llama equivalencia académica y para solicitarlo debes ingresar a la página web de la UES. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehiculos@serviseguros.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos con la doctora Diana Salazar en una entrevista especial por todas sus características y por su duración inclusive. No es usual que ella conceda entrevistas de más de 20 o de 30 minutos, pero el momento y la complejidad de los temas lo ameritan y espero que ustedes lo estén entendiendo y disfrutando. Por OnePlus, no, por Facebook y YouTube. Nos siguen en Vera a su manera. En las dos mayores cableras del país estamos, Extreme TV Cable, que es canal 14, Pito TV o 709 alta definición, en DirecTV, que es canal 194, Manavisión, canal 9, solo allá señal abierta. En estas dos y en todas las demás en el Ecuador, gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión es 09. Aunque esté tapado por el logo la puedo leer, ¿ya ves? Ah, tengo memoria, ¿ya ves? Ok. En Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví es Candela con K 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM. Y en Quito, Radio Única 94.5 FM. A propósito del caso Metástasis, hay quienes se han permitido dudar de la autenticidad de los chats que de paso están subidos en la página web de la Fiscalía
Primicias ha publicado una serie muy completa analizando varios de ellos. Léanlos, revísenlos, asómbrense, asquéense, indígnense y actúen. Todo eso. He aquí lo que le dijo a Miguel Rivadeneira recién en Radio Democracia. Y el caso de la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, que hoy Diario Expreso pone una fotografía abrazado con el prófugo en Bélgica. ¿Cuál ha sido el papel? Ella está tratando de negar lo que los chats señalan. Como le había dicho, parte de esos chats también está la vida íntima del señor Norero. No quiero tener eso porque hay que reservarlo, pero también, más allá de la participación, coadyuvando para la movilización de armas, está un tema íntimo entre esta señora y el señor Leandro Norero, que no venga a negar porque están los videos ahí. Qué horror. Jueces y fiscales, ¿en qué condición están en este momento? Están en condición de procesados. Y aquellos que lograron... Están detenidos, está detenida una fiscal, está procesado otro fiscal, jueces están también detenidos, otros están procesados según la decisión del señor juez, que nosotros somos respetuosos, y algunos que tuvieron la oportunidad, por ejemplo, el presidente de la Corte Provincial de Manabí, así como un fiscal de Santo Domingo, que evadieron la acción de la justicia, hemos solicitado ya su vinculación. Aquí algunas inquietudes. El timing, la oportunidad. ¿Por qué saca usted Metástasis justamente cuando avanzaba el proceso de enjuiciarla, destituirla en la Asamblea? ¿Usted cree que la Asamblea, aún con esa mayoría que tiene, va a atreverse a destituirla tras todo lo que reveló? No. A ver, aquí hay que hacer... ¿No era esa su defensa? De ninguna manera. Hay que hacer precisiones. El timing de los procesos es aquel que me entregan los elementos probatorios. Es decir, yo obtengo un elemento, tengo suficiente para presentarlo ante el juez y avanzo. Lo de la Asamblea Nacional es otro tema porque ni se ha adelantado ni se ha detenido. El proceso continúa. Y además, hay que ser claros. Se ha acelerado, después se lo voy a demostrar. Bueno, si se ha acelerado, también se tendrá que acelerar mi defensa. Han echado abajo 3 juicios y lo que sí puede pasar es que van a coincidir. Y luego van a decir que es el timing de la Fiscalía. No, señor Vera. La audiencia preparatoria de juicio, porque el caso Metástasis va a terminar, puede coincidir con el tiempo en que ya se sustancie el juicio político. Pero esa no es una cuestión de la Fiscalía, sino son los tiempos procesales y entiendo los tiempos legislativos. Y sí quisiera aprovechar esta oportunidad, porque mucho se deje de que la fiscal no quiere enfrentarse al juicio político. Sí, yo estoy consciente de que es parte de las acciones de la Asamblea Nacional realizar temas de fiscalización. Pero cuando existe mérito. Usted y el país entero conoce que no existe un mérito, sino únicamente existe un afán de venganza por el trabajo que hemos realizado durante estos 5 años e incluso mucho más allá. Y por lo tanto no la van a perdonar. Usted se ha metido con los padrinos de lo que es el brazo político del correísmo. Bueno, ese es el precio que nosotros vamos a tener que pagar por dejar un mejor país, no solamente para las siguientes generaciones, sino para mi hija, para sus nietos, para todas las personas. Porque usted decía en el segmento anterior sobre esta narcocultura que se está implementando acá, que se está estableciendo. Entonces, con estas acciones, aún bajo nuestro propio riesgo de la seguridad, de la integridad, de no poder salir tranquila a la calle, no porque le deba algo a alguien, sino porque pueden querer cobrar venganza, tenemos que hacer la lucha y no permitir... ¿Vivir así es vida? Tiene un sentido. Yo creo que todo tiene un propósito. ¿Lo entiende su hija que ya está... Sí, ella lo entiende. ¿En la adolescencia? Ella lo entiende, está en la preadolescencia y ella dice que bueno, mami, estás haciendo un buen trabajo. Ella me dice todos los días, porque además se da cuenta cuando la gente me aplaude en las calles, me felicita y me anima a seguir. Entonces, ¿vale la pena? Ella se siente orgullosa de su mamá. ¿Vale la pena? Creo que vale la pena, porque estamos haciendo lo correcto. ¿Hay algunos de los implicados en el caso Metástasis contra quienes no se ha procedido hasta ahora? ¿Por qué? Bueno, estamos nosotros procesando la información, estamos ya iniciando las audiencias privadas, vamos a analizar el contenido de los teléfonos y vamos a proceder a vincular a todas las personas que tengan alguna vinculación y sobre quienes tengamos nosotros elementos fuertes. Fíjese qué importante es esto, o sea, no basta que estén mencionados en los chats de Norero para que usted vaya atrás. Usted necesita más alguna contrapartida. Elementos de corroboración. Porque por ahí está, y ahora
al día de ayer o ha salido, por ejemplo, la referencia que hacen al fiscal general subrogante, a Wilson Toainga. Pero resulta que en las manos de Wilson Toainga estuvo el caso inicialmente por la investigación en delincuencia organizada. ¿Usted cree, le voy a hacer esta reflexión, usted cree que si Wilson Toainga hubiese tenido algún nivel de participación en esta trama, iba a informar a su superior sobre lo que había encontrado? Y por ahí también que se atrevió el prófugo, porque esto sí voy a decir, el prófugo a mencionar que cuando hacen referencia a una negra se corresponde a Diana Salazar. ¿Usted cree que a sabiendas de lo que íbamos a encontrar, íbamos a salir con esto? Como que, vamos a tratar de afectar a unos, pero a sabiendas de que yo tengo algún nivel de vinculación, igual lo voy a hacer, por Dios. O sea, la lógica, esto no tiene lógica, no se sostiene. Bueno, ¿qué explica esto? Otra cosa más sobre Toainga. A él sí lo han querido jalar para su lado con presiones y con tentaciones varias veces, ¿verdad? Bueno, no sé si lo han querido jalar para su lado, pero aquí lo que vemos es, hay mención no solamente de Wilson Toainga, de muchas personas. ¿Sigue siendo de su confianza? Y por eso es la indignación que hemos sentido cuando hemos analizado. ¿Acaso desde Bélgica piensan que nosotros no hemos analizado los 15.000 chats antes de proceder? Nosotros sabíamos que existe esta información y mucha otra que entiendo todavía no ha llegado a sus oídos. Doctora, ¿cómo llegar al final en este caso? Si lo que usted ha revelado implica a todos los estamentos de la sociedad, abogados en libre ejercicio, periodistas, políticos, narcotraficantes, delincuentes, empresarios, funcionarios de gobierno, o sea, usted tiene a medio mundo de enemigo atrás. Así es. Yo creo que es el primer paso. Hay que poner sobre la mesa la realidad. ¿A quiénes tiene a su favor? He dicho a quienes tiene en contra. ¿A quiénes tiene a su favor? A la gente que quiere el país, a la gente que quiere luchar contra la impunidad. ¿Ya se hace algo esa gente, aparte de aplaudirle, de mandarle felicitaciones? A la gente que no forma parte de la delincuencia organizada, son ellos quienes nos van a apoyar. ¿Esa gente va a sitiar las asambleas y se atreven a querer destituirla? No sé si corresponda sitiar un lugar u otro, sino que yo me voy a defender con mis argumentos, como siempre. Así como presenté mi informe, me voy a defender como corresponde ante la Asamblea Nacional y ya el país será testigo de la decisión que adopte cada uno de los legisladores. No le tengo miedo al juicio político, porque yo tengo mi conciencia tranquila y estoy realizando el trabajo que corresponde. Yo sé que el juicio no es justo, sino es político. Es más, no solo que no es justo, no tiene fundamento legal. Aquello de lo que lo acusan, si se ponen a revisar que ha incumplido sus funciones, perdón, a mi juicio las ha cumplido en exceso. ¿Y saben por qué lo digo? Menciona hace un rato un informe. Vean ustedes un fragmento. Hay una parte que es de estadística, se toma 5 minutos, que impresiona por el nivel de atención, asuntos despachados, cuestiones avanzadas. Vean. Los resultados de las acciones ejecutadas dentro de la causa en cuestión, me refiero a Metástasis, están a la vista y todos hemos sido testigos de sus efectos. El mensaje ha sido claro, no a la impunidad. Participamos más de 400 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional, desplegadas en todo el país contra la delincuencia para ejecutar más de 75 allanamientos en 7 provincias, en los cuales obtuvimos los siguientes resultados, a manera breve. 31 detenidos, la incautación de 16 armas, 6 alimentadoras, 462 cartuchos, 54 municiones, más de $92,000 en efectivo, 17 discos duros, 7 CPU, 40 laptops, 128 teléfonos celulares, un DVR, una grabadora de voz, entre los indicios más importantes que serán explotados a lo largo de esta etapa procesal. Eso solo en Metástasis, que batió un récord de ese tipo de operaciones conjuntas y coordinadas en América Latina. Pero de los datos que me impresionaron, no sé si se acuerda la cifra, dijo usted que habían 383,000 denuncias presentadas, de las cuales habían tramitado 295,000 o algo así. Sí, y sobre todo en los puntos de atención. Es que este no es un trabajo exclusivamente de la fiscal general, sino a nivel nacional, con los 900 fiscales que ahora se cuentan y que damos atención en cada uno de los puntos y en las provincias. ¿Sabe cuál es mi conclusión? Se ha hecho tanto
no necesita lo que está pidiendo, más fiscales, 500, más recursos que le han reducido el presupuesto. Tiene cooperación de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, sobre todo destacó. Muchos están financiando otros proyectos suyos. Policía propia ya los puso en vereda. Autonomía sería quizá lo único que requiera. Sí, autonomía. Yo pienso que el tiempo no nos va a alcanzar. Lo que sí queremos es dejar con mejores condiciones a los funcionarios, a la institución a la que me debo desde hace más de 20 años. Oiga, ¿lo está rompiendo, doctora? Por ejemplo, los seguros de vida es un compromiso que nosotros vamos a insistir. Yo no quisiera revelar la cifra, el monto de los seguros de vida, porque es una vergüenza. Es ridículo, así es. La vida de un fiscal... Por Dios, no hagan eso. $5,000. Por Dios, no hagan eso. $5,000. Por Dios. Es una vergüenza. No alcanza ni por los funerales. Entonces, estamos nosotros caminando a solicitar la reforma del techo presupuestario. Yo entiendo cuál es la situación económica del país, pero creo que hay que establecer prioridades. Aquí, de paso, una sugerencia para las empresas de seguros. Serían formidables si pueden crear una póliza especial para fiscales, y lo digo porque una de esas es nuestro auspiciante. Siempre que no tengamos conflicto de interés. Desde luego. Sí. ¿Ya? Porque usted tiró abajo otro contrato de seguros en Petroecuador. No, nosotros no tiramos abajo, nosotros estamos procesando un tema por peculado en Petroecuador y que está relacionada a una compañía de seguros. Pero cuando ustedes entraron, la señal fue clara. Si aquí husmea a Diana Salazar es porque aquí hay corrupción. Si no, usted no habría ordenado esa investigación. Y tampoco ordena la fiscal general y abrir investigaciones, sino que nosotros actuamos cuando hace a una noticia de delito. Tenemos una noticia de delito. Noticia criminis. O noticia criminis, noticia de delito, NDD, parte policial. Tenemos esa noticia y nosotros Gracias por arrancamos. la descripción. Yo la describo periodísticamente, ella la describe jurídicamente como corresponde. Una cosa más. Recientemente se aprobó la ley de extinción de dominio y tiene, le decía yo, 3 excepciones por las cuales no es necesario que haya sentencia final ejecutoriada para hacerse con los bienes en esos casos. ¿Por qué usted sigue teniendo reparos a que no acogieron sus sugerencias? Se han puesto 3 excepciones. Sí, en aquellos casos que están relacionados con delincuencia organizada, pero en flagrancia. Son varios los casos en flagrancia. ¿Se dio cuenta que habla de una situación beligerante? Beligerante también. Entonces, a donde nosotros vamos a partir. Si ya vamos a obtener una sentencia rápida, se podría decir en este tipo de casos, vamos a tener una orden de decomiso. Pero además, en flagrancia es prácticamente imposible llegar a identificar bienes de esa naturaleza que están manejados por estas organizaciones. Necesariamente debemos tener una investigación de por medio. Una investigación, por ejemplo, como la que se realizó en el caso La Pampa de la mafia albanesa, que inició en diciembre del año 2022, pese a las presiones, y también vale la pena hacer esta aclaración. El caso León de Troya fue manipulado, fue socializado, fue politizado y por tanto no llegó al resultado que se podría haber obtenido de haberse mantenido la reserva, de no haber ido a informar al Ejecutivo, de no haber ido a informar a la Asamblea Nacional, porque las personas se pusieron a buen recaudo. Nuestra ventaja fue mantener esta investigación y que en un momento, quizá usted va a recordar en un segmento de mi comparecencia en el caso León de Troya, la asambleísta Mónica Palacios increpaba a la fiscal. Usted sabe quién es este albanés, usted sabe, no lo conoce. Yo sabía que lo estábamos investigando, pero no le iba a dar el gusto a la señora de que le anticipe sobre las acciones que íbamos a hacer más adelante, y no solamente a nivel nacional, sino que ya teníamos coordinación con Para España. aclarar, ¿qué es lo que usted quería que se mantenga o se mejore en la ley de extinción de dominio respecto a cuándo incautar los bienes de quienes están metidos en lavado de activos o narcotráfico? Lo que necesitamos es que se elimine esta condición de que se requiere una sentencia condenatoria para poder avanzar. Porque cuando yo tengo una sentencia condenatoria, ahí, ¿no? Es persecución política. Entonces a cualquiera porque se lo está investigando, ¿es sospechoso? Es que usted no debe tener miedo cuando ha adquirido los bienes de forma lícita. Por ejemplo, si es producto de una herencia, si usted ha trabajado durante toda su vida y obtiene un bien, no debe tener miedo, porque en el peor de los casos, si se procede al inicio de una investigación patrimonial, usted podrá justificar el origen de esos fondos. Y la otra, si es que se equivoca, porque la Fiscalía se puede equivocar. Usted tiene la posibilidad. ¿Se los devuelven? Se los devuelve. ¿Tengo
tiene yo una indemnización por el daño que me causó? Tiene la posibilidad, existen varias formas, pero usted tiene la posibilidad de justificar el origen de estos fondos y que le sean restituidos sin ningún inconveniente. Entonces yo pienso que no se debe temer cuando se tiene la conciencia tranquila. Y aún así es difícil, porque quienes están adquiriendo esos bienes, como saben las consecuencias, a tiempo los encubren, los distraen, ponen testaferros, lo ponen a... De repente aparecen pobrecitos, no tienen nada. Y sobre todo los están manejando a nivel internacional. Y esa es otra también de los temas que nosotros habíamos cuestionado, que la reducción de los tiempos de investigación. Una asistencia penal internacional es imposible que llegue en 6 meses, pese al nivel de colaboración que nosotros mantenemos con algunos países. Entonces, lo único que tienen ellos que atendernos son sus pedidos. Y además la obtención también en algunos casos se requiere en orden judicial, toma tiempo. Entonces, en algunos casos va a significar impunidad. Hay un detalle pequeñito, me están haciendo tiempo, un ratito. Es que se me vienen otras cosas vinculadas con estas. A Salcedo le aconsejaron ir a Panamá porque ahí iba a estar a salvo. Y usted pidió una asistencia penal internacional y así lo trajeron. ¿Cómo fue posible esa colaboración? A ver, esa es la muestra de la colaboración y la confianza que se ha generado con los países, pero también una aclaración adicional. Las capturas, las extradiciones no le corresponden a la Fiscalía, le corresponden a otras entidades. La captura internacional a Interpol, que es de la policía, y la extradición a la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía cumple con solicitar la orden de detención, la orden de prisión preventiva y solicitar la difusión. ¿Se da cuenta una cosa? vez que está capturada el ciudadano, a propósito de la captura del señor Luque, ¿se da cuenta una cosa? Le corresponde a la Corte Nacional activarse en ese tema. ¿Se da cuenta una cosa? Cuénteme. Ahora sí trabajan rápido, ¿no? Ahora sí le responden rápido, ¿no? Ahora sí agilitan la extradición rápido, ¿no? Bueno. ¿Por qué será? Quizá porque los tiempos han cambiado, las personas también están adecuadas a este tiempo, a esta coyuntura, diría yo, y por eso debemos avanzar a una verdadera depuración de la justicia, sin necesidad de mayores reformas, sin necesidad de implementar aquel numeral 5 en el recurso de revisión. Podemos nosotros luchar contra la corrupción. ¿Saben por qué? Porque está esta señora frente a la Fiscalía General, ella no lo dice, con mucha humildad y decencia, debería llamarse Modesta Salazar, no Diana Salazar. Yo tampoco tengo que decirlo, el país lo reconoce, eso les duele, eso les pesa, eso es su blindaje, y eso ha conseguido más que otros casos metástasis. Por eso es importante no perderlo de vista. Desgraciadamente, hasta hoy, la doctora Salazar es única en esta función. Tenemos que pelear porque no sea última. Porque ni ella ni su periodo es eterno. Y eso es un reto para todos. Así que si ustedes no hacen lo que deben, no se quejen después. Yo hago mi papel, a cuenta de ser a veces vituperado y también enjuiciado. Es parte de mi oficio. Esto va a tener una duración un poco más del usual, pero creo que valdrá la pena. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Ahora tu título UES también es válido en Estados Unidos, y estos son los 4 beneficios que puedes obtener con él. 1. Admisión a instituciones educativas estadounidenses. 2. Ayuda en procesos migratorios como visas profesionales. 3. Más oportunidades de empleo.
4. Mayor facilidad en la postulación a instituciones oficiales. Recuerda que el proceso se llama equivalencia académica y para solicitarlo debes ingresar a la página web de la UES. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Vera a su manera, crítico e independiente. Tercera parte de nuestra entrevista especial, que tendrá una duración adicional, ya les advertí, gracias a su gentileza y mi abuso también. Me disculpo, doctora. Los temas y usted tienen la culpa, las dos cosas, por una prolongación imprevista. Confío en que no solo valga la pena, sino en que les sea mucho más esclarecedora y útil de lo que normalmente resulta una comparecencia de la fiscal general. Les recuerdo que el reprise del programa es 48 horas después por OnePlus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, el mismo número: Extreme, TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo hace un resumen en su portal de noticias y página principal, y en todos los Estados Unidos llegamos gracias a Macro Digital. Para quienes estén interesados, hay 2 aplicaciones adicionales que ustedes ven sobre un costado, y hay 6 plataformas adicionales en las que pueden vernos a través de Macro Digital: Apple TV, Fire TV, Roku, las que veo desde aquí, y las demás tengo que tener ya un telescopio, no un par de lentes. Entremos en el tema de la destitución que hemos mencionado de paso, porque eso es clave para que esto que ha comenzado cierre su ciclo y deje un camino irreversible allanado. Si no, borran facilito, como vemos que ya están intentando, los casos que han abierto el camino. Esto dijo, según un reportaje reciente de Coavisa, el presidente Noboa sobre la fiscal Diana Salazar. No permitiré que ninguna organización política intente hacerle un juicio político a nuestra fiscal general. Necesitamos proteger a personas como ella que trabajan duro contra las organizaciones criminales que operan en el país. Cualquier negociación tiene que ser estrictamente legislativa. El correísmo apuntaba a consolidar una mayoría de al menos 80 votos. Con el socialcristianismo y ADN, el movimiento de Noboa. Uno de los temas de negociación era el juicio político a la fiscal Salazar. Pero el presidente electo pidió a la fiscalía que realice un acto urgente por estas declaraciones de la ex candidata presidencial Luisa González. Daniel Noboa quiso correr por la Revolución Ciudadana, quiso ser el candidato de la Revolución Ciudadana a presidente de la República, pero claro, nosotros no podíamos acogerlo. ¿Por qué? Porque primero su empresa debe los impuestos al Estado, él no ha pagado sus impuestos. Además, solicitó una pericia informática a estas declaraciones para iniciar acciones legales. Esa declaración le hizo Daniel Noboa a Infobae cuando estuvo en Argentina recién para la posición de Javier Milei, según el reportaje de Paul Romero que acabamos de citar. Ahora, esto significaría que el bloque de ADN va a estar totalmente, si el juicio llega a la fase de destitución, en contra, por lo que va a haber más adelante el socialcristianismo también, y se quedaría con sus 52 votos del correísmo. Y esto únicamente significa un distractor de nuestras actividades. Como le decía, durante la sustanciación de este juicio político vamos a tener coincidencia en las audiencias del caso Metástasis, no porque la fiscal haya tratado de hacer coincidir estos tiempos, sino porque el Código Orgánico Integral Penal me establece 120 días de la instrucción fiscal. Y vamos a tener coincidencias. Lo único que nosotros vamos a hacer es a continuar con nuestro trabajo. La ciudadanía reconoce lo que estamos haciendo y tengo mi conciencia tranquila. Yo sé que les soy incómodas a algunas organizaciones políticas, a algunas organizaciones criminales también, por el trabajo que nosotros hemos venido desempeñando. Pero también va a ser una oportunidad, como bien lo han dicho, para demostrar una vez más el trabajo que estamos realizando. En Manaví decimos, les va a salir el tiro por la culata. Vean cómo lo dice Henry Kronfle en una reciente declaración a Andrea Bernal de NTN 24 sobre el juicio político y la eventual destitución de la fiscal.
Como todos los demás juicios, en el orden que fue presentado. Me parece que el 6º juicio que fue presentado solo tuvo las firmas para la presentación, las 35 firmas que se necesitan por un solo partido, Revolución Ciudadana. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativo no puede bloquear ningún juicio que se presenta si cumple los temas de forma, no analizamos el fondo. Ni estoy de acuerdo con el juicio, ni votaré por ese juicio, ni mi partido político votará por ese juicio. El partido político que represento, no, el Partido Social Cristiano no votará por ese juicio. Ni está de acuerdo con que se haga, y si se hace no votará a favor de la destitución. Pero no es cierto que se están siguiendo todos los pasos. La Comisión de Fiscalización archivó 3 juicios para poder llegar rápido. El del CNE no se puede hacer. Hay tan solo que terminar el de Fausto Murillo y José Morillo. Queda uno más entre esos y el de la Fiscal General de la Nación. Los que archivaron fueron el de Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad. No recuerdo la funcionaria Flores ni de qué era. Paola Flores. Paola Flores era. Secretaria de Derechos Humanos. Ok, gracias. Qué memoria la suya. Y el de Juan Zapata, ministro del Interior. Entonces, por abril, los votos para llevar eso al Pleno tendrán, ¿verdad? Y precisamente en abril se cierra el caso Metástasis. Entonces, esta es una apuesta, como digo, un distractor. Porque si la organización política conoce que no va a tener los votos, ¿qué va a significar? Que la fiscal, con todo su equipo, tenga que hacer la audiencia y a la par defenderse de esta arbitrariedad. No solo un distractor. Es una manera de evitar que terminada, según entiendo, la fase de investigación, se pueda hacer público el resto. Y ahí sí cae Raimundo y todo el mundo, ¿o no? Que continuemos con las siguientes etapas de juicio. Eso es lo que podrían evitar. Pero como indico, la transparencia radica en haber subido todo el material a la página web institucional, es de acceso público y ya la ciudadanía, la sociedad sabrá juzgar la actuación de cada autoridad que sea responsable de presentar este proceso. Nadie ha cuestionado de paso la autenticidad de lo que ahí aparece. Nadie dice yo no dije eso o ese no soy yo. No, sí han cuestionado desde Estados Unidos con estas amenazas del procesado ahora Javier Jordán, quien ha puesto en tela de duda incluso la autenticidad de los teléfonos celulares y que hasta ha retado a la fiscal general al llevar estos teléfonos a Estados Unidos e indica que se va a defender allá. Yo le haría una invitación a que venga al país, porque el proceso está acá en el Ecuador y es acá, con nuestra legislación, bajo nuestras reglas, que tiene que responder ante la justicia por las acciones que ha realizado él y su grupo de coprocesados. No estaba al tanto de eso, de paso. Ok, veamos una cosa más que es clave, lo que dice el líder socialcristiano en una reciente entrevista con Carlos de Tomaso para Radio Centro sobre la destitución de la fiscal, Jaime Nebot. He preferido esperar a que la verdad sepulte a la calumnia. Que íbamos tras la cabeza de la fiscal, ahí está la fiscal y nuestra posición de no votar en el juicio, que alguien tiene derecho a plantearlo, es otra cosa, pero que cuando se vote, nosotros no vamos a estar en esa línea, definitivamente. Y entre las razones no solo está el respaldo a su gestión, sino las implicaciones que podría tener el allanamiento que usted hizo en la casa de un abogado muy cercano a Nebot, José Joaquín Franco. No, yo creo que es todo lo contrario. Porque si tendríamos o estuviéramos bajo esa lógica, la lógica de la organización política que ahora está impulsando mi juicio político, dirían no, que se vaya, porque nos allanó. Más bien es en un tema de objetividad y de que están separando los temas políticos de los procesales, dejando que nosotros realicemos nuestra investigación, que dicho sea de paso, no se ha detenido, sino que continúa en silencio y con los momentos, no con el timing político que supuestamente se indica, sino con los tiempos procesales. Audiencias privadas, examinando las evidencias para poder llegar a una decisión. Ahora, ya sé que usted no teme que el juicio político llegue a la fase de destitución. Le pregunto, ¿qué prefiere? ¿Que llegue o no llegue a esa fase? Yo prefiero que sea la historia quien juzgue y me pongo en las manos de Dios. Él va a hacer la voluntad y siempre digo que la decisión final no es la voluntad de los hombres. Se los he dicho a las más altas autoridades, a los líderes. No es la voluntad de los hombres, es la voluntad de Dios y será lo que tenga que ser. Con esa frase, si ustedes no la recuerdan, concluyó la primera entrevista que tuvimos en esa época
cuando hacíamos el programa Verás en Canal 1, noviembre de 2018, septiembre de 2018, por ahí. Revísenla. Y es quizá esa fe y esa convicción, sin desmerecer a todos los demás aparatos del Estado que le dan una protección excepcional, lo que la tiene así hasta ahora. Viva, activa y avanzando. Con la parte final volvemos enseguida. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Vera a su manera, crítico e independiente. Como si faltaran casos graves, la Fiscalía está investigando uno clave, que es el asesinato de Fernando Villavicencio. Van ya 6 meses de su asesinato sin que haya trascendido mayormente los avances de la Fiscalía, como no cabe en esta fase de investigación, pero en cambio los han divulgado algunos de los personajes cercanos o afectados por el caso, su viuda, por ejemplo, sus hijas, por ejemplo, sus familiares también. En la comisión de investigación hay una relación en el Universo este fin de semana detallada de lo que dijo ahí Fausto Cobo, por ejemplo, de lo que han dicho otros comparecientes. No sé si tiene ya calidad de testigo protegido Cristian Ceballos, que el que estaba policía a cargo de todo su operativo de seguridad, contra quien pretende encargársele en la policía todas las culpas, administrativamente está siendo procesado. Yo recordé en programas anteriores que entre otras 2 veces pidió este oficial de policía protección y no se la dieron. Se conoce, está publicado en el Universo, ¿ok? Porque se dijo en la comisión de investigación que hubo una advertencia el 7 de agosto. Se conoce que la policía tenía intervenidas las conversaciones por lo menos de 2 sicarios que llamaron al 911, las chicas de una cafetería, a alertar que había ya algo raro y no acudieron, que habían informes anteriores respecto a lo que se estaba preparando y de parte de la policía no se actuó con la presteza y diligencia que eso ameritaba. ¿Quién es en la policía? Es lo que resta ver. Pero no es con seguridad una sola persona. Responsabilidad allí la existe, en funcionarios de gobierno tocará establecer, pero ahí no se acaba el asunto. El problema es llegar a quienes no solo pagaron, sino mentalizaron lo que luego se ejecutó. Como van las cosas
¿Usted ve que se pueda llegar a eso, doctora? Estamos nosotros en la investigación y es que esa es una de las problemáticas que tiene el Ecuador. En el tema del sicariato únicamente nos conformamos con procesar a los autores materiales, pero debemos ir más allá, investigar a quienes ordenan, a quienes financian, a quienes pagan estas ejecuciones, estos asesinatos. Y también en lo relacionado con las fallas de la seguridad de Fernando, también existe otra investigación cuyos detalles yo no puedo revelar. Entiendo que está saliendo información en la comisión, información que la Fiscalía la tiene, que no es nueva para nosotros, pero que es parte de nuestros elementos que estamos acopiando para presentarlo en su momento ante los jueces. ¿Cómo los afecta eso? Es lamentable que se divulguen y es precisamente nuestros reparos a esta reforma de levantar la reserva en la investigación, porque esto puede afectar el avance que nosotros tenemos. Cada una de las investigaciones, más aún en este caso del asesinato de Fernando, tenemos un plan de investigación. Este plan se tiene que ir cumpliendo de acuerdo con la información que se va recabando. El que sea expuesta, y yo no quiero mermar el trabajo que hace, ya sea la Asamblea Nacional o los medios de comunicación exponiendo los avances en la investigación previa, pero sí dificulta nuestro camino. Explíqueme un poco más por qué, o no se siente muy presionada por eso. ¿En qué sentido dificulta su camino? Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos pensado realizar un allanamiento para recabar cierta información que ya está siendo expuesta, se cae. Para las acciones que se tienen pensadas es la reserva, es la sorpresa, el factor sorpresa es primordial para el resultado específico. Si les adelantamos, por ejemplo, se dice que se había solicitado un informe a tal dirección, cuando nosotros teníamos pensado obtener dicha información. Y si no nos entregan, tenemos que allanar. Y del avance de sus investigaciones, ¿cree que se puede llegar a los autores intelectuales? Algún momento el presidente Lasso dijo que hay una organización política, en otro dato lo dijo en plural, organizaciones políticas vinculados a aquello. Nosotros tenemos varios elementos que estamos acopiando, no puedo revelar porque cometería un delito, pero ya hay ni confirmarme o negarme lo que digo. Hay nombres de personas que aparecen relacionadas con los temas. ¿Y que podrían ser autores intelectuales? Que podrían ser autores intelectuales. ¿Se puede saber si el único sicario que ese día no fue a la operación y sobrevivió es testigo protegido? Bueno, todo es parte de la investigación previa y el confirmar o negar significa que yo estaría revelando igual si está en el extranjero o está aquí. No puedo revelar la información. Ok. Algo más que sí es importante para aclarar. El celular ¿lo entregaron al FBI y usted se quedó con la copia de respaldo? No. En el tema de cooperación, como parte de la cooperación existente entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía, nosotros tenemos ya una copia que nos ha remitido el Departamento de Justicia. No fue entregado ni por los familiares ni por Cristian Zurita. Eso sí puedo manifestar. Ok, esto es importante. Volvamos a un par de temas que tratamos tangencialmente. Hace un rato que yo le decía, yo veo que ahora es cómo se mueve la Corte, ahora sí son rápidos. ¿Qué opina del proceso de transformación y depuración, esas palabras, sus ojos de swing, que está enfrentando la Corte Nacional? Es importante, como usted sabe, la Corte Nacional sustancia aquellos procesos que tienen relación con fuero. También está encargada de realizar los procesos de extradición. Entonces, es muy importante que la Corte camine a este proceso de autodepuración. Usted ve que un ex juez ahora forma parte del proceso en el caso Metástasis y eso ha empañado lamentablemente a la Corte Nacional de Justicia. Lo propio en el Consejo de la Judicatura también es importante, dado que es el órgano de administración de la función judicial. Entonces, los dos organismos tienen que caminar, sobre todo con confianza, transparencia y de forma coordinada. Y con estabilidad, o sea, la Corte va a tener nuevo presidente en 9, 10 meses, creo que podrá avanzar mucho su nueva reorientación, pero en cualquier momento el Consejo de la Judicatura puede cambiar su equilibrio o composición que ha permitido, entre otras, un par de cosas. Anular esa prolongación de periodo de jueces en la Corte Nacional, que ya vieron para qué era. En los chats constan que cuando lleguen los temas hacia allá, como los hacen durar más, los van a evacuar o derrumbar así. Véanlos. Y la otra cosa, anularon ese concurso justamente para los jueces titulares que faltan en la Corte Nacional, concurso torcido que no había
quien afecte. Y ahora un vocal está enfrentando un proceso de juicio político. Es que ese es el tema. Cuando le somos incómodos al poder, avanzan con los juicios El único políticos. que estando en minoría se opuso a todo eso. Se ha opuesto, así es. Las señales son claras, ¿no? Clarísimas y preocupantes. Por eso hay que estar vigilantes del fin o del resultado de ese juicio. Por lo mismo, la Corte Nacional tiene la obligación de mandar una terna para elegir un presidente permanente del Consejo Ejecutivo en vez del temporal. Pero esa obligación no dice inmediatamente, en 15 días. ¿Cree usted que deberían tener un periodo de estabilidad hasta ver cómo se decantan? La estabilidad siempre es importante, sin embargo, yo no puedo dar mi opinión, dado que son instituciones totalmente independientes. No le corresponde a la fiscal dar consejos al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entiendo que él tendrá la suficiente capacidad para discernir y ver si es necesario o no remitir esa terna. Pero la estabilidad es importante, más allá de remitir ternas, también de los vocales que ahora podría conformar una mayoría que camine y que avance para dar respuestas a la gente, que eso es lo que queremos. Trabajar. Debe haber algún tema que no he topado en el tiempo que usted ha tenido la gentileza de darme. ¿Cuál es? Creo que hemos abordado ¿A qué quisiera referirse para cerrar? ¿O con qué reflexión suya terminamos? Simplemente que nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo. No importa que le seamos incómodos a ciertas organizaciones, vamos a continuar hasta el último día que estemos en funciones. ¿Está preparada para todas las bajezas que va a enfrentar cuando se acerque el juicio político a la fase de destitución? Bueno, los últimos 5 años he sido víctima de todas las bajezas, de todos los insultos, de videos y cuestiones, pero es parte de la función y yo estoy segura de lo que soy, de lo que sé hacer y a lo que me enfrento. Aparte de Dios, ¿en qué más se sostiene? En Dios y en mi familia. ¿Nunca pierde la cabeza? Oh, sí, soy humana. Sería algo inhumano no perder la cabeza. Pierdo también a veces la fe, la fuerza, pero al día siguiente me levanto con lo mismo o con más. Doctora Diana Salazar, nuevamente gracias por su tiempo. Gracias a usted por su entrevista. Ojalá hasta que concluya su periodo en abril de 2025 tengamos la oportunidad de un encuentro más como este, que es así de intenso y prolongado para que ustedes entiendan y valoren mejor lo que hace esta profesional del derecho y comprendan la necesidad de dejar de ser espectadores y empezar a ser protagonistas apoyando más que una persona, una función, un periodo, una causa que por fin está echando raíces en el Ecuador. Pero muy primariamente, muy tempranamente. Es tiempo de alegrarse, de enorgullecerse, pero no de celebrar. Ustedes pueden ver cómo no hemos ganado nada cualquier día que amanezca una composición distinta de la Asamblea, o que de repente un francotirador apunte mejor desde un sitio que Dios no quiera, nadie pudo detectar. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede ser llamado por Dios mañana, por cualquier circunstancia, simplemente al cruzar la calle. Y por eso, consciente de ella de que su peligro es como nadie extremo en este país, pero no de mayor que muchos de ustedes que salen a trabajar en las calles de Guayaquil todos los días, enfrentando la inseguridad que todavía subsiste, especialmente en sitios como el sur o Nueva Prosperina, está respondiendo a lo que hemos esperado tanto tiempo, y quizá por eso tanto apoyo y tanta admiración. Que yo la nutra, doctora, que jamás la envanezca, y que a ustedes les ratifique esperanza en esta democracia que tambalea, pero que sigue gateando hasta poder caminar mejor algún día. Hasta la próxima semana. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ahora tu título UES también es válido en Estados Unidos. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento.